pasando. Ahora que lo veo un poco más claro y tampoco es que lo entienda, me doy cuenta que mi papá hizo una locura, una grande. Pero cuando vimos que venían los militares o los zapatistas o villistas o lo que fueran, esa locura, según mi papá, nos salvó a mi mamá y a mí de que nos robaran. Viéndolo así, ¿cómo no iba a ser buena decisión llevarnos a vivir allá? Pensé muchas veces en rebelarme, de verdad, si tuviera otra oportunidad. Ay, pero ¿quién iba a creer? ¿Qué iban a decir? Ay, vamos a pelear con la esposa del rico, no iba a pasar. Pensé en salirme de la hacienda, disfrazada de pobre, pero no supe cómo. Pensé que me iban a reconocer. Y después de todo lo que mi esposo hizo, yo sería la primera en querer matar a la mujer, al hijo o a la madre para sentir que él sufría. Yo peleé para Zapata, pero pudo haber sido para nosotros. La vida de la casa me aburría. Un día jalé para la ciudad porque se decía que allá pasaban cosas grandes. Lo primero que vi en el camino fueron a los zapatistas, y me subí a un caballo y agarré una pistola. Cuando me enteré que se estaba haciendo una polvareda, me puse para carro de valor porque era lo que había que hacer. Pero juro que una parte de mí estaba celebrando. Al principio sí hubo mucha burla, mucha carrilla, mucho que se quiso pasar de listo. Pero bastó un día que me echó un Porfirio antes de que reventara un nuestro para que me respetaran. No lo digo orgullosa. La verdad pude haber estado del otro lado y matar a uno de acá. Pero fue como fue. Yo no sabía nada, yo solo quería vivir. Yo era soldado de Porfirio Díaz. Ahora la historia me pone en el bando de los malos porque la revolución está llena de actos heroicos. Pero yo no fui una mala persona. No estaba de acuerdo con muchas cosas, pero la verdad es que tampoco estaba enterado de tantas. Lo que vi era humo o polvo. La tierra se levantaba por la corretiza de los caballos que se iban acercando. Pero más que eso, me acuerdo de cómo vibraba. Yo desde arriba sentí mis huesos de ejército acercándose. Era una estrella fugaz a la mitad del descampado. Muchos caballos, mucha gente. Iban dejando una cola de polvo y tierra cada vez más grande, más alta, más emocionante. Apenas reaccioné que me bajó corriendo y gritando a todos que ya venían. Muchos nos inscribíamos al ejército porque queríamos defender a la patria. Ser parte del ejército era algo digno. Y mucha de esa dignidad estaba en poder acatar con precisión una orden. Era un asunto de honor. A mí me pasó lo que me pasó por no jalar al chisme con todos. Lo primero fue un ruido raro en la peña. Pensamos, un animal. Hasta que pasó el papá de la niña que habían subido de vigía, gritando que esa era su hija. Bien orgulloso y con mucha emoción, nos daba mucha risa. La gente empezó a jalar para donde iba. Corre, corre la niña, pero yo me fui a repostar. No reaccioné a lo que estaba pasando. Era la revolución. La gente me decía la madame. No me gustaba. ¿Pero qué hacía? Yo administraba la tienda. De raya les dicen ahora. Y eso nunca me gustó. Porque solo por estar ahí ya me veían como amiga de los señores. Y eso no. Así como a todos nos ponían a trabajar en el campo, y que con los animales, y que con las máquinas, y que con todo eso. Así lo mismo me ponían a mí a llevar la tienda. Y por eso la madame. Yo era maestra. Daba clases a los niños de los campesinos de la hacienda en la que trabajaban mi esposo y mis hijos. Apenas iba metiendo el sol, y a todos los niños y jóvenes que quisieran les invitaba un piloncillo mientras les platicaba. Les enseñaba a valorar su trabajo y a no querer a los que abusaran de ellos. La madame. Los señores me pedían que cada mes les diera tanto dinero y que si no, la deuda era mía. No fue sino hasta que escuchamos los gritos de la famosa niña vigía y salimos todos corriendo que me sentí mexicana con mi gente. Cuando empezó todo el movimiento violento nos decían: ¡hay que ir allá y ejecutar a los órdenes! Teníamos que hacerlo. No voy a decir que no estábamos más o menos enterados de lo que estaba pasando, si la mayoría de nuestras familias eran campesinos. Pero a la hora de llegar a un lugar donde había un enfrentamiento, si no le disparabas al enfrente, él le disparaba a ti primero. ¿Qué hace uno? Pasen órdenes. El gusto por educarme duró muy poco. Un día me agarraron los ricos y me dieron fecha de fusilamiento. Me decían: ¿es hoy? ¿Es hoy? Y nada.
teníamos la instrucción de que alguno de nosotros tenía que ser Emiliano Zapata, siempre que llegáramos a algún lugar para que la gente se emocionara de verlo. El responsable fue que se apareció mi compadre, don Porfirio. Según él, iba bien a misa. Me llamo Porfirio Buendía. Llamarme siempre en la revolución era una verdadera chingadera. Porfirio. Nadie me saludaba. Yo no sabía quién venía atrás de la polvadera, pero tenía ganas de que fuera el general Díaz para matar. Pues sí, corrí con todo el mundo, pero la verdad no me dio gusto. Era una cosa que no podía expresar porque todos estaban muy agitados, muy contentos. Y ni modo de llevarle la contra a un pueblo. Pero la verdad, estábamos bien. O yo, pues. La locura de mi papá consistió en agarrar su ropa, sus animales y sus viejas y jalar para un cerro que estaba detrás de la casa. Esto pasó poco tiempo después de que habían venido unos revolucionarios, militares, y habían pedido la comida de todos por ahí y habían violado a 2 que 3 mujeres. Mi papá no se dejó. Recibió un tiro y apenas se curó nos dice, vámonos a vivir con los pájaros. Desde ese día yo dije por todo el pueblo que iba a ser una gaviota. Yo no quería ser Zapata, pues ¿cómo? Era como actuar. Pero ese día ahí iba yo con el caballo más recio, hasta delante de todos y con el sombrero blanco. Ese era el sombrero que se ponía el que le tocaba ser Zapata, para que el resto de la tropa le dijera general, el general esto, general aquello. Y uno tenía que voltear y responder porque si no se iban a levantar sospechas. Con la madame compraba lo que necesitaba. Bueno, ella me lo daba a cambio de lo que yo tuviera que nunca alcanzaba. Y ya me iba diciendo cuánto debía. Me decían el cómodo. Que porque nunca me habían preocupado. Y no estaba. Era un sistema. Yo trabajaba y vivía ahí en la hacienda. Debía mucho, pero era como si el dinero no existiera. Debía más y más. Y que iba a llegar un día en que me iba a morir. Y luego mis hijos iban a trabajar y a deber más y más. Y también se iban a morir. Y luego mis nietos lo mismo. ¿Cuál era el problema? La deuda no existía. El último día sí, pero llegó. Sentí que mi vida estaba marcada por algo trascendente, algo que valiera la pena. La primera revolución de Latinoamérica, la revolución mexicana. ¡Cuál opresión! Si no era de que a los dueños se les fuera a terminar el dinero, si las cosas hubieran seguido igual, yo estaba bien. Y a todo me iba bien. El cómodo. Pero ni modo de decir que no me daba gusto la polvareda. La gente crecía y moría sin saber nunca qué eran, españoles o mexicanos, y de ahí para allá. Una bola de otras personas decidían lo que era uno siempre, como si uno no fuera nada. Y eso no estaba bien. Por eso yo era una enamorada de la guerra. Se me iba la vida en conocerla, en vivirla, en tatuármela. Podía morirme tranquila siempre y cuando supiera quién era. Nosotros íbamos despacio, sin prisa. Íbamos a pasar por un pueblo, por cualquier otro. Y ya que andábamos cerca, íbamos viendo a lo lejos la polvareda que se hacía y fue cuando pensamos, aquí va a haber pleito. Iba tan nervioso de ser Zapata que le picaba y le picaba el caballo. Y como era Zapata, ni modo que los otros no se vinieran de prisa conmigo. Sí, era la vigía y cumplí con mi labor. Vi que se hizo la polvadera y pues corrí a besar. Que iba yo a saber que tenía que voltear para el otro lado. El asunto es que Zapata venía entrando al pueblo con tanta fuerza, levantando tanta tierra, haciendo tanto ruido. El general Emiliano Zapata era un asunto tan grande que era normal que nadie esperara a los otros del lado del sol. No lo digo en broma. Quería matarlo. Agarré mi machete y así como no caía viendo la cosa, despacio, me fui metiendo entre la gente hasta llegar mero adelante. No me hizo ninguna gracia cuando oí un niño que le dijo al otro, ¡tírate del lado del sol! Y dale para el otro lado. Yo creo que fui la primera en verlos. Desde donde me tenían guardada lo dominaba todo. Pero ahí encerrada, ¿cómo le avisaba aquí? Porque a llorar. Mi papá nos puso a ver todo lo que pasaba como si fuera una representación del pueblo para nosotros. Ahí arriba, protegidos gracias a sus ideas, aislados de la sociedad, se reía de ver cómo abajo la gente corría para todos lados cuando se soltaron los balazos. Será mi papá y todo, pero cuando lo vi reírse me dieron ganas de vomitar. Nadie sabía qué pasaba. Unos escondían sus mujeres, otros robaban animales para que los zapatistas pensaran que
les tocara algo en el reparto, otros sacaron sus papeles para demostrar que estaban documentados. Y era el alboroto más grande del pueblo hasta ese momento. No era raro sentir el movimiento de la gente cuando llegábamos a un pueblo. Todo el mundo sabía que algo iba a cambiar y esperaban que fuera para bien. Para mí estaba siendo todo normal, otro pueblo. Y hasta que distinguí la iglesia me di cuenta dónde estaba. Pensé en buscar a mi papá. Un día mi hija se fue. Sí me dolió. Pensé, se enamoró y se perdió. Está bien. Sentía mucho no haberle podido decir que podía irse con quien quisiera, que yo no la iba a andar buscando con nadie. Además de que yo no quería que llegara algún grupillo de niños con pistola y se la llevara. Sí le echaba de menos, pero me parecía que la sorpresa que me dio. Iba corriendo con un vestido blanco y cargando 3 maletines de viaje. No me estoy quejando, me sentía bien de cargar mi propio equipaje. Salí a la calle corriendo, casi cayéndome, y preguntaba a la gente: ¿con quién jalamos? ¿Con quién jalamos? Entrando luego se me acercó la soldada y me pidió permiso para despegarse un poco porque quería ir a buscar a su papá. No entendía nada. Paso a pasito iba cruzando el pueblo con machete en la mano y los niños me gritaban: ¡no se enojen con ellos, don Porfirio! ¡Si nomás vienen a darnos tierra! ¿Y ahora quién va a matar a don Porfirio? Yo seguía derechito, como si no oyera, pero el coraje se me iba juntando. Yo no soy Zapata, que me digas lo que quieras. Ese día fue un día de aparición. En cuanto el general me dio permiso, yo le piqué al caballo derecho donde era mi casa. Iba volada. Me acuerdo de ver a un cojo recorriendo el pueblo. Yo estaba descansando cuando mi compadre me dice: acabo de ver a la gaviota. No me creí. A la fecha, no sé lo que vi y cuál era el coraje. No nomás eso. Me dijo: acabo de ver a tu niña disfrazada de soldado corriendo por el pueblo. Fueron muchos años de vivir nada más entre animales, mi papá y mi mamá. En cuanto bajé con la gente al mero relajo, no sabía para dónde voltear ni cómo moverme. No me ayudes con las maletas, no me ayudes. Mejor dime contra quién peleamos. Es que digo si quiero, pero estaba vivo. ¡Grité de desesperación! Pensaba que nadie me oía. Empecé a sentir mucho miedo. Pensé en las deudas que tenía y que ahora sí me lo iban a cobrar todo. Pensé en mis hijos, mi esposa fallecida, mi familia. Pensé en la guerra, la gente que se muere en la guerra. La gente que se muere en la guerra son héroes, dije. Y a los hijos de los héroes se les trata bien. Si te dicen que vieron a tu hija que se fue, ¿no vas a buscarla? Pues ¿cómo? Pues ahí voy yo, corriendo al otro lado del pueblo, para la casa, porque pensé: si de veras está acá, me va a buscar ya. Y digo, en eso no me equivoqué. Eran exactamente igual a nosotros. El mismo color de ojos, el mismo gesto violento, todo. Yo podría haber estado de ese lado. Sí me pareció que la soldada se estaba tardando. Y como era el general, mandé a los echar una picadaza de regreso. Me obedecieron y caí. A medio camino, cruzó un caballo sin jinete en sentido contrario al mío. Íbamos a repartir tierras, quitárselas a los de las haciendas para dárselas a los que la trabajaban. Si los ricos se ponían peleoneros, ya es cuando había tiros. Un guardia asustado se había escondido ahí por donde yo estaba, para no ir a lo bueno. Lo entiendo, no se quieren morir. El asunto fue que mis gritos lo asustaron, le recordaron su labor en el mundo y abrió la puerta para callarme. ¡Buscan a la soldada!, nos grita Juan. Y nos fuimos despacito, mi compa y yo, para lucir la revolución. ¿Qué íbamos a saber? En medio de los campesinos que trabajaban para mí, preguntando qué hacíamos, vestido blanco, tenía ganas de que me lastimaran, quería compensarlo todo, que usaran mis joyas, mi cuerpo, mi ropa, quería que lleváramos todo, quería que llegara el mundo. Ellos sí sabían de nosotros. Cuando llegué todos estaban apuntándome, muy tranquilos. Y sí, yo me detuve y pensé muchas cosas en decirles que somos lo mismo, que para qué me reventaban. Mi papá, despacito me bajé de mi caballo y le pegué para que le pelara. Desde lejos me di cuenta que era ella. Lo que pensé fue: carajo, ya no alcancé a decirle nada de lo que quería. No fue heroico ni espectacular,
De pronto uno decidió jalarle. Y luego los otros. Estaba tan asustado, se sentía tan obligado a hacer algo con respecto a lo que estaba pasando allá afuera, que lo único que se le ocurrió fue darle un disparo a quemarropa, a la que de todos modos ya estaba condenada a muerte. Seguro sus superiores se acordaron de él. Mi debut en el pueblo fue espectacular. Solo mi debut ocurrió en 2 puntos al mismo tiempo. Por un lado, en lo alto de un calabozo improvisado, y exactamente al mismo tiempo en el extremo donde brillaba el sol. Un paisaje glorioso. Sí traía un arma, pero lo que la mató fue la ansiedad de los míos. No había amagado sacarla, nada, pero tener a uno de los otros enfrente y sin moverse era mucha tentación. A uno le brincó el dedo y se siguieron todos. Yo nada más vi ese, resultó ser mujer. Bueno, y el papá. Con la maestra de calaboza, mi entrada fue espectacular. Pero tiene poco mérito, porque estaba muy cerca. Entre los ojos, sí, pero desde escasos 10 centímetros de distancia. Ningún encanto. Hasta que no estaba con el cuerpo de mi hija en los brazos, me di cuenta que enfrente había una buena cantidad de hombres con armas. Cualquier padre hubiera hecho lo mismo. En el caso de la mujer soldado, sí hubo mucho más distancia. Aunque bueno, si le disparan por tantos lugares árabes con un mismo objetivo, es difícil pensar que el grado de dificultad es alto. Es muy espectacular, un fusilamiento muy espectacular, muy sonoro, muy armónico. Pero difícil, difícil no es. Tomé la pistola de mi hija para dispararles. Pues sí. Ya con el papá de la mujer soldado me pareció que se estaban usando los recursos. Otra vez todos a tirar un objetivo que ni siquiera estaba entrenado. Aburrido. Estábamos avanzando tranquilos, riéndonos, hasta que nos fuimos topando con los porfirios. Había soñado mucho con ellos, pero de manera distinta. Esto lo pensé en un momento nomás en lo que sacaba mi arma. ¡Nadie! Nos enfrió con su grito. Todos el ejército pobre, que primero me habían rebasado, venían de regreso, pero con la prisa que sangraban sus caballos. Detrás de ellos, nadie. Yo seguí para adelante. Sentía la duda de mi gente. ¿Cómo que no disparé nadie? Era una orden nueva. Los puse muy nerviosos. A los hijos de los héroes se les trata bien. ¿Alguien quiere agua? ¡Tengo agua! En ese momento yo era la héroe por verlos primero. Mientras unos empezaban a acomodar a la gente para hacer el reparto, yo repasaba y repasaba el escrito del general. O sea, según lo había escrito yo, y se los iba a leer a todos. Estaba segura que ese día iba a ser muy grande. Estábamos viendo todos algo, no sé, grande. Había que ser parte pues del día, del evento. Había que apoyar mucho. Había que estar muy lista para ayudar. La repartición. Oye, ella no Zapata le llegó la carta de revolución. No tuve dudas de que era lo correcto. Ahora tendremos mucho más, pensé. Ver a la madame entregarle a Zapata el dinero de la tienda me hizo sentir miserable. Era mi dinero. Me indignaba. Quería hacer lo mismo con lo que llevaba puesto, pero no podía. Era mío. ¿Darlo así? Si me lo hubieran arrebatado, si me hubieran amenazado. Es que yo siempre fui mexicana. Mexicana. Y ese día tener ese dinero encima me hacía sentir, no sé, española o no sé. Pero ya que se lo di al general, ya pertenecía a los míos. También ellos se sorprendieron. Estaba pasando algo muy distinto. Los disparos siempre se le daban el cuerpo. Pero esto... El silencio nos puso a temblar a todos. Tenía que comunicarme de la forma más elemental. No podía haber duda de mis intenciones. Soltar la escopeta me pareció lo más sano. Ahora venía todo el mundo detrás de mí. Muy rápido, iba volando. No entendía nada, pero no me importaba. Me rebasaban hasta los bebés y lo mismo. A ver si ha sido Porfirio. Carlos Saludo, Porfirio. No pensé en lo que me decían. Ya todo me sonaba burla. Seguí caminando. ¡Aventamos nuestras armas igual! Y después de eso, todos los de enfrente también soltaron sus armas al suelo. El mayor entumecimiento dramático, si les interesa mi opinión. Una nota. ¿Qué chingados iba yo a hacer con una nota? Una invitación a hablar, un acuerdo de paz. Al menos por un día, ¿quién quitaba? A nosotros nos daba igual lo que la nota dijera. Con que nos dejaran ir vivos. Ya habíamos visto a la soldada. Todavía después de que escribió la hoja y me la dio, ya cuando íbamos a pelarnos nos grita: ¡recoge tus armas! Todo el mundo corriendo, una mezcla de pánico y excitación.
se hizo largo. No di ninguna explicación a mi gente, los sentía detrás, estaban muy nerviosos. ¡Recojan sus armas, pero aguanten el parque! Eso fue lo único. Una nota. El no saber leer era uno de los muchos problemas por los que nos peleamos. Ahora me mandaron una nota. Vi a un soldado hablando con Zapata, peleando. El semblante del general tan disgustado, No era disgusto. Sí estaba enojado el general, pero lo que ya no tenía en el gesto era autoridad. Se veía como un perro asustado. Sí, fue ahí. Cuando vi al general Emiliano Zapata como un perro asustado, entonces sentí lo que ya después sería mi desencanto por la guerra. Y yo, que era Emiliano Zapata, según acababa de leer mis propias notas sobre la lucha, la tierra y la libertad. A mí no me parecía tan grave. Podía pensarse que ya se sabía de memoria su escrito, si lo leía en cada pueblo. Feliz en ese momento. Emiliano Zapata pregunta por alguien de piernas rápidas y todo el pueblo a mí. Y mientras yo mandaba a buscar a alguien que supiera leer, los porfirios esperando del otro lado, listos para Dios sabía qué. La idea me la dio la madame. ¿Y cómo le iba a quedar mal al general? ¿Que el general Emiliano Zapata me buscaba? ¡Me va a fusilar públicamente! Pensé. Un discurso final. ¡Ay, sentí pudor! ¡Que me mate como la cerda rica que soy! Pensé. ¡Héroe de guerra! La maestra estaba encerrada y lo que iba por ella, pues ni modo de dejar esperando al general. Cuando me dio a leer la nota, pensé que era un tratado pro campesino que me obligaban a decir. La idea me pareció, acepté enseguida. Por todos lados le buscaba lo que leía la mujer. Lo escuchamos todos. Zapata, o como sea que te llames. Primero, muchas disculpas por el hombre que perdiste. Se nos acercó mucho y tuvimos que reaccionar. Tanto lo lamento que te propongo algo. Que no se muera ya nadie, al menos aquí, al menos por hoy. Vamos a platicar esto en persona, rápido y sin bajarnos del caballo. Si te parece bien, cada quien ordena a los suyos que se siga de largo sin soltar fuego. Si quieres vengar la muerte de tu soldado, entonces tendremos que defendernos. Como te dije, lo lamento, pero espero que quien sea que sea el del sombrero blanco entienda que han muerto muchos por todos lados y que nomás andamos matándonos porque nos mandan. Hoy compartamos el agua y la comida que la gente de acá nos quiera dar y mañana nos seguimos por donde íbamos. Acá te espero. Si vienes sin bronca, avanza solo y lleva tu sombrero en la mano derecha. Yo voy a confiar. No había trampa. Ay, no sabía qué debía sentir. Todo el tiempo deseando ser alguien, lista para luchar y correr entre el fuego con cualquier bandera. Cualquiera, la que me dijera que me pertenecía, lista para luchar. Y ahora lo que Porfirio y Zapata querían era un acuerdo de paz. Justo cuando le tocaba pasar a la historia por mi pueblo, es cuando no iba a pasar nada. Yo no sabía qué debía sentir. Lo peor que podía pasar es que me mataran. Así que eso podría pasar en cualquier momento. Yo creo que es derecho, le decía. A nosotros no nos mataron y hasta nos dejaron recoger nuestros rifles. ¡Un héroe de guerra! Yo tendría que haber estado ahí. Debía haber estado viva y presente. Morir como presa política no es tan romántico como mucha gente piensa. Yo no quería sumarme a la lista de razones para odiar al gobierno. Lo que yo quería era dejar de enseñarles a los niños a odiar, para enseñarles a leer, a escribir, no sé, a entender el mundo. Di la orden de ¡sí, ganado! ¡Pero despacio! Para que toda la gente se viniera con nosotros y así ser más buena cuando nos viera. Si al final no terminaba en paz, pues mi error no era para nada. Un soldado del ejército, pobre, me ofreció una vara para subir a su caballo. No la voy a maltratar, pero vine prisionera por si la cosa se pone fea. ¿Y por qué no la maltrataste? Le pregunté. Estaba chula la señora. Cuando me preguntó eso le dije, A lo mejor hoy el destino no es violento. no sé de dónde me salió esta frase.
Cuando íbamos llegando al pueblo, pues ya para esas. Y sin saber en qué momento, en medio de las risas y los balazos, me di cuenta de que estaba viéndolo todo desde arriba. Me eché a correr sin saber qué quería. Cuando me alcanzaron los caballos, entonces entendí por qué nos quemaba todo y qué era lo que nos podía mover a esa velocidad. En el momento no reparé en eso, pero sí fue muy raro. Tanta cosa acumulada que tenía todo el mundo. Nos hacía hacer cosas distintas. Era muy hermoso. En la revolución pasaron cosas así, mágicas. En esa corrida íbamos todos, mi papá, yo, el verdadero general, todo el país, pues. ¡Un héroe de guerra! ¡Aguanten en medio! Les decía, aguanten en medio. Nadie vaya a disparar. Es un favor personal. ¿Cómo lo dejan correr de puta? Todo eso lo decía mientras veía lo que yo no era todo. Como que México volando hacia nosotros. Dice de los 6 hombres que estaban detrás de mí. Si ellos hubieran visto mi expresión de asombro, de susto cuando vimos lo que venía, una de dos, o se pegaban o disparaban. En 5 segundos ya nos vamos a ver, me dicen. Pero aguantaron. ¿A quiénes vamos a ver? Le preguntaba a mi jinete. Yo le contestaba para no ser grosero, pero esa mujer estaría muy chula, pero como que no entendía que era prisionera. Como buen gato, pero prisionera. El silencio que se hizo en cuanto vimos al otro ejército parado, esperando. Todo el ruido que hacían nuestros pasos, los caballos, todo. Se cayeron de golpe. Ya de ahí en adelante, nada más salió el trote del caballo del general cuando se separaba del grupo. Vamos a ver a Porfirio Díaz, le dije, para impresionarla. Ahí voy, le digo. Estaba nervioso. ¡Haga historia, mi general! ¿Por qué justo hoy me tocó ser zapata? Pensé. Cuando tenía que quitarse el sombrero, le digo a Jomo. Estaba temblando. Pero el Jomo no me hizo caso, estaba rezando quién sabe qué cosas de la guerra. Sombrero, cabrón, el sombrero. Era muy difícil no llorar. Hasta el caballo iba nervioso. Un momento así es capaz de paralizarlo todo. Quítate el sombrero, cabrón. No sé cómo se le olvidó que era clave para la paz. Despacito llevé mi mano a la cintura. Sí es cierto que no quería que el Zapata y todo lo notara, pero me preocupaba más que mis hombres lo notaran. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? Pero luego oí como todos cargaron sus armas. Lo oí yo y lo escuchó él también. Estaba avanzando tranquilo con las manos en el lomo del caballo para no cescar y de pronto escucho cómo todos cargan. Ya me traicionó. Fue pura suerte. Y por eso, porque me espanté, porque me sorprendí que me sale educación y que me quita el sombrero. ¡Todo tranquilo, te dije! Y respiré. ¡Pura suerte! Ya cuando me lo quité entendí todo el problema. Luego que me paso el sombrero a la derecha. Por pendejo, ya me andaban matando eso. ¡Pura estrategia la de Juan! Quitarse el sombrero hasta el mero último para ver si de veras. Y luego que se juntan, se ponen a platicar. Sí, estábamos ansiosos. Para ese momento yo ya no tenía preocupaciones, pero me imagino lo que se ha de haber sentido ver cómo dos personas se ponían de acuerdo entre si se mataban o mejor no. Abracé al Jomo. Ahí me di cuenta de que sí lo quería. Emiliano Zapata y Porfirio Díaz teniendo una conversación pacífica a la mitad de un pueblo perdido. Me di cuenta de no ser tocada hasta después de lo que hice. Ser testigo de un evento de paz como ese, pues me parece suficiente. Veía a Zapata y Díaz débiles, traicionando su lucha, sus ideales. No lo valoré. No creo que nadie también pueda juzgarme por eso. Querer vivir es un deseo normal, es un deseo legal. Estaba hambrienta de una emoción con la que había soñado y que ese día podía llegar. Estaba a punto de llegar. Lo normal era que llegara. A cambio de eso me estaba tocando vivir un encuentro que culminaría en hospedar y alimentar soldados pacíficos. Ni nos acordábamos de él. Pura carrilla, pues ¿quién iba a creer? Mi compadre estaba cojo, pero si le dabas tiempo, llegaba. La historia es muy endeble. Cuando se construye se tiene que tener mucho cuidado porque es muy endeble. Pepe, por ejemplo, Mientras conversábamos, llegamos a un estado de cosas perfecto. Eso me di cuenta. Eso que estaba pasando era la perfección. Un héroe
cuando sientes la perfección es que sientes también que nada puede ir mal, que lo que sea que pase en ese momento no puede estar mal. Eso pensé sin pensarlo cuando vi que se acercaba el cojo con el machete. ¡Angelito! ¡Porfirio! Pero que el Porfirio que molestaba en el Porfirio, pero nadie entendió nada. ¿Pues Porfirio Díaz? Le pregunté. ¿No? ¡Mentiroso! Le dije y le solté un machetazo al cuello. Se detuvo el mundo. Primero una pausa larga. ¡En la cara! ¡Esa picó en la cara! Éramos unos equilibristas. En esa pausa vi lo que pasaría. Unos equilibristas en ensayo haciendo el número más fácil. Yo no sabía de qué estaba platicando. De la cuerda más delgada. ¡Y luego el caos! Y después de un insoportable ventajo, hasta que acabó el episodio del guerrero, comenzó la sinfonía perfecta. ¡Estaba volando! ¡Estaba volando! ¡Ay, sabe cómo! El tiempo se detenía para que yo pudiera ver mi reflejo en diversas trayectorias definidas por el azar de un hombre asustado por pistola. ¡A correr todo el mundo! ¡Esconderse detrás de otros, de los animales, de los hombres! Yo también corrí, pero salí para dónde. Porque la gente vio a dos equilibristas conversando en sus caballos, pero atrás cada uno tenía un pequeño ejército. Y todos nos caímos. Se nos fue la confianza, se nos fue la esperanza, se nos fue la calma, se nos fue el pueblo, se nos fue la revolución, se nos fue la Como familia. mucha se nos fue película la de conquista, Messi, se nos fue la como un conquista. duelo, pero en lugar de uno contra otro, un ejército de bolsillo contra otro ejército de bolsillo. En cuanto al Porfirio Díaz del pueblo le cortó la garganta con un machetazo al Porfirio Díaz improvisado mientras este hablaba con el Emiliano Zapata de los martes, en cuanto eso pasó, es cierto que hubo pausa, producto de cierto desconcierto melodramático muy típico de la región. Pero una vez que todos reaccionaron, la velocidad para cargar, apuntar y disparar fue notable, digna de mencionarse. Yo sí corrí. Uno escucha balazos y corre. Cualquiera haría eso. Estaría pensando el vigilante que me mató. Y ser cualquiera no está mal. Pero ya estás ahí, hay unos que no quieren existir y otros así. Yo quería existir, pero no sabía cómo. Se nos fue la motivación, se nos fueron los pantalones, se nos fueron los recuerdos, se nos fue el general, se nos fueron los pensamientos, se nos fueron las cantinas, se nos fue la independencia, se nos fue... Yo vi la portada, me emocioné de que ya venía la repartición y corrí a avisar. Avisé bien. Si me hubiera dado cuenta de lo que pasaba al otro lado, no sé, seguro hubiera sido distinto, aunque no sé si mejor. En uno de mis vuelos pasó algo particular. Iba viajando con mis 10 gramos de peso a 500 metros por segundo. Un vuelo normal, perdido como casi todos, cuando sentí un contacto claro. Me introduje en la zona de los riñones y estaba esperando el impacto de la caída del cuerpo al suelo para alojarme en el pulmón derecho. Una expresión típica. Estaba esperando ese contacto, pero no entiendo qué pasó. Entonces yo pensaba mientras trepaba. En lugar de eso, cayó humeante en pleno llano. Mientras volaba junto a mí, una gaviota blanca que nunca había visto. Se nos fueron los mapas, se nos fue la estrategia, se nos fue Dios, se nos fue... ¡Bájate, vigía! ¡Te van a matar! No, se nos fueron ¡Bájate, las vigía, escuelas, vigía! se nos fueron las escuelas, se nos fueron las palabras, se nos fue el agua. Una historia aburrida. Pues a trabajar, pensaba yo. Dos que tres se aventaron junto a mi hija y yo y empezaron a embarrarse de nuestra sangre en la cara. Pero ¿cómo en la cara? Nosotros estábamos llenos de hoyos, ellos estaban chapeando. Eran como los niños cuando se tapan los ojos y creen que ya se escondieron. Mi papá y yo nos hubiéramos reído. Si hubo error, ahorita lo reparo. Un episodio olvidable. Tardé un rato. Yo creo que me entraron dos, pero no me mataron luego. Mientras esperaba, vi un pájaro blanco. Esos son de costa, pensé. ¡Bájese y péleme! Me dijo. ¿De usted? Yo no sabía quién era quién, la verdad. Lo que hacían decir a la gente, ¡ay, viene por ese lado! ¡Véngase en esa casa! ¡Qué necesito! La atmósfera ni siquiera era de terror. La gente iba corriendo y se escondía así, pero también se iban riendo. Para el pueblo todo era un evento extraordinario que tenía la suerte de hospedar. La gente se cubría, pero se asomaba de... Se asustaban, pero soltaban una carcajada. Después del machetazo, mis primeras visitas fueron, naturalmente, a los 3 protagonistas de Tan Esperanzador Encuentro.
fuego cuando me di cuenta que todavía seguía vivo, ya me asusté. Los ojos de mi caballo, eso me acuerdo muy bien. Para poder verlos así a fuerza tenía que estar cayendo. Vi muchas cosas, una niña gritando en un techo, un pájaro blanco y un hombre corriendo hacia mí que no conocía. ¡Un héroe de guerra! Sí, era placentero. Pasé muy cerca de mis papás allá en la casa. Estaban asomados, buscándome. En ese momento, además de expiar mis culpas por el error de antes, lo que yo quería salvar gente. Lo hice bien. Pero la niña en el techo me ayudó a decidirme. Parada en medio del tiroteo, un vestido blanco y con los brazos abiertos, no bastaba para recibir una bala. Nos vino el miedo, nos vino el temblor, nos vino la adrenalina, nos vino la prisa, nos vino la guerra, nos vino la soldada, nos vino el fuego, nos vino la conquista. Yo estaba abrazándonos fuerte, y en eso que se voltea y me agarra la cara, me emocioné más que con la balacera. Ahí en el piso fue que vi el cuerpo de mi compadre. Me sentí mal, porque lo vi junto a su hija y yo lo había mandado. Si lo veo ahora, le explico. Pensé, Le dispararon al general, me dice, le dispararon al general. Una niña gritando en un techo, un pájaro blanco y un hombre que no conocía corriendo hacia mí. Cuando llega me dice, general, me dicen el cómodo y voy a ayudarlo. Eso es un acto heroico, ¿verdad? Eso es un acto heroico, ¿verdad? Hubo dos cosas que me distrajeron. La niña vigía era una distracción muy grande. La primera, ver a la señora Rita corriendo desnuda en medio de la balacera. ¿Les parece divertido? Hagan algo por la historia, pensaba. ¡Aprovechen! Fue liberador, irracional, pero fue un acto libre, político, mío. La segunda distracción. La bala me dio en el cuello. Al instante caí. Un pájaro. Una tarde de balas perdidas. ¿Qué oportunidad de llegar a oídos de un historiador puede tener esto? Mientras me decía eso, la verdad, pues sí, yo solo pensaba en que me diera un beso. Es que me tenía agarrada así, así. ¿En quién pensaba? En mis hijos, yo creo. Y en mí y en mi general. Y en que me viera la madame. Y en el beso. Pero en mis hijos. Voy a ser un héroe de guerra, voy a hacer un acto heroico. Sí, le decía yo, sí. bien, le dije. Es que se puso a orar justo al lado de mí, como si quisiera ver lo que yo veía. Una trayectoria larga, azarosa también. Una palabra aburrida que aterrizó en su Y nos vinieron las fallas, y nos vino el odio, y nos vinieron las náuseas, y nos vino la noche, y nos vino la ignorancia, y nos vino la ira, y nos vino la represión. Usted es el general Emiliano Zapata, me dice. ¡No! ¿No es usted? Me pareció que con unos tiros encima valía la pena decir la verdad. Pues hoy lo va a hacer. Y antes de irse con el general, como para asegurarse de que iba a cumplir mi promesa, que me da mi beso. Largo, bonito, y ya de ahí cerrado para ser un héroe. Cargué como pude. No fue heroico. La verdad, perdón, pero no. Me levantó del suelo, ya muy mal. Y a los 2 pasos volvimos a caer. Con eso que me pidió yo ya no era cualquiera. Yo ya tenía algo que hacer. Y eso es un regalo que el cómodo me dejó. Pero cuando caímos, ella estaba peor que yo. Mejor dicho, ella no estaba. El cómodo, bala proveniente de un soldado federal que pensó que era el topo asesino que intentaba llevarse al general Emiliano Zapata para salvarle la vida. Me dispararon en 17 ocasiones antes de que pudiera introducirme en el cuerpo adecuado. Me dio aquí. Me acuerdo de subir viendo al pájaro, pero desde abajo. Un momentito. Y luego ya. Cayendo con el general vi a la madame y supe que estaba bien. Hasta ahí, pues, hasta ahí. Bien. Así de despojados y así de invadidos nos quedamos, de ambos lados, cuando un tipo avanzó cojeando la vista de todos y... Dar una clase es complicado cuando lo que dices no les interesa a tus alumnos. Pero si les hablas de lo que están viviendo, si les hablas de ellos, no tiene por qué haber ningún problema. Pues sí. Es que Una mujer corría entre la gente mientras gritaba las hazañas de un hombre. Suelto a la señora, le pico al caballo para quitarme del fuego, preparo mi arma y empiezo a disparar para el frente, lo mismo que todos. ¡Sí fue, Reina! ¡Sí fue! ¡Yo lo vi! ¡Sí fue! ¡Y salí de donde estaba gritando! ¡Habían muerto por nosotros! Lo primero es conocer el cielo. Si no sabes cuándo va a llover, cuándo va a secar, cuándo va a qué,
Mejor que te pagues por ahí, mejor con las máquinas de cargar cosas, el comercio, otra cosa. Después de eso, tienes que enamorarte de todo. La tierra, las semillas, los surcos. ¡Yo morí por él! ¡Por la historia! Una bala me pescó. ¡El sombrero! Pensé. Ya ahí voy por él. Yo sí me espanté. Y tuve miedo. Yo no me quería morir. Sí, quería hacer algo importante y lo hice. Pero morirme no quería. A mí la muerte siempre me dio mucho miedo. Pero de modo. Llega. ¡Juan! Me dice, vente nomás por el sombrero. ¡Seguía vivo! No creí. Eso lo hizo todo más difícil. No entendía qué estaba pasando, pero no me importaba. Era un espacio de libertad. Es que estábamos en lugares distintos, por eso no entendía. Él seguía entero y yo ya no. Juan, no te entiendo. ¿Los pájaros blancos son del mar? ¿Los pájaros blancos son del mar? Estamos en el mar. Estamos en el mar. Cuando ves que algo que en las primeras clases les resultaba totalmente ajeno ya lo pueden visualizar, lo pueden ejemplificar o mejor aún, se lo pueden transmitir a otro que todavía no lo entiende. En ese momento ven el mar y uno también. Ese día había una gaviota volando en el puerto. El puerto no estaba en la costa. Juan, si estamos en el mar y yo soy tu amigo y me voy a llevar este sombrero porque voy a jugar al general. Eso le dije. Agarró el sombrero y me dejó con mi paisaje tropical. A las semillas hay que tratarlas suave. Hay que dedicarles tiempo. Primero hay que limpiarlas. Si pones el agua fría, pues endureces el alma. Tiene que estar medio caliente, pero no tanto, porque si no, si matas la plaga, pero también les quemas el corazón. Una temperatura así tibia, medio caliente, que te permita sudarlas, dejarlas limpias y con ganas de darse bonito. Hubo una detonación sorpresiva. Una. Estaba desencantada de todo. Seguía queriendo una oportunidad para ser alguien. Y me sentía en un circo violento en donde en algún punto estaba sucediendo algo trágico de lo que yo no formaba parte. Apenas me pongo el sombrero y así, con el nudo en la garganta y ya sin saber quién era, que me pongo a gritar frases del general para dar esperanza. Fue casi como matar al verdadero Zapata. Si me pongo simpática, podría decir que ese fue un día de magnicidios. Pero no engañaría a nadie. ¡Tierra y libertad! ¡Viva el ejército liberador del sur! ¡Viva el plan de Ayala! Lo que se me ocurriera para dar esperanza. Es parte de nuestra naturaleza. Un grupo de personas se juntan para que los que saben algo se lo digan al resto y luego todos ellos vayan y le digan a otro grupo de personas lo que saben y al mismo tiempo aprendan más. Si todos lo hacen, si todos se enseñan, si todos quieren aprender, podríamos ser perfectos. Vi como él, que antes era soldado, se aprovechaba de la muerte del general para apoderarse de su identidad. ¡Y me dio asco! Si Zapata había muerto aquí, que muriera entonces. Yo traía la pistola de mi papá. Lo admito, nunca lo esperé. En ese momento pensé, ¿cuántas veces se va a morir Zapata en esta guerra? Tampoco esperé la respuesta del general en turno. Puro instinto. ¿Cuántas vidas tiene? Fue como si al disparar, la bala saliera hacia mí. Los dos caímos al piso. O a lo mejor es inmortal. Del disparo de la enamorada y del disparo de Zapata estuve a milímetros de explotar contra mí misma. Pero no, ni siquiera. 13 es blanco. Todo eso pensé entre que decía las frases del general. Me daba cuenta que la mujer me iba a disparar. Le disparaba yo también. Y terminamos de caer. Si la paz de los equilibristas se hubiera dado, habría valido más la pena. Lo de la identidad y todo eso podría forjarla él con esa historia. Era una buena historia. Podía haber sido histórico. Por eso decía, no valoré hasta este momento que me caía en mi sangre. Sentí como alguien agarró el sombrero.
y me fui con Juana al mar. Sí. Cuando alguien preguntaba el saldo de la repartición o de un tiroteo, 13 no era nada. 13 era saldo blanco. Un ejemplo de sopor bélico. Depende a quién le pregunte uno, pero sí. Dudo que alguien se acuerde del evento. 13. 13. ¿Vale la pena contar la historia por 13? Y cuando como maestro ves el mar junto con tus alumnos, te das cuenta que la vida es infinita. Si el conocimiento que diste sobrevive. Ya cuando pones las semillas en la tierra, es la parte más bonita. Hay que saberle a la distancia, porque si no, se te enciman, no se dan, te salen con truco, de plano no salen. Mira, das el paso, echas la semilla delante de tu pie, y así con la misma fuerza con la que llevas el paso, le sumes, para que se entierre. ¿Qué te gusta? 3 dedos. Después, ya estás dando el paso mientras cae la otra. Y lo mismo, le sumes. Hay que ser bueno con las 2 piernas, porque luego hay quien dice, yo nomás le sumo bien con una. Y por eso se me andan quedando cojos como mi compadre. Bueno, para hacer esto de las semillas ya tienen que estar listos los surcos, que tampoco es cosa fácil. Hacer los surcos es como hacer una pintura, pero mira, bueno, yo nunca he hecho una pintura, pero a fuerza tiene que ser así. No más que en lugar de pintura, pues usas la misma tierra, y en lugar de papel, usas el campo, que es más grande, por lo mismo pues es más bonito. Bueno, eso digo yo, a lo mejor alguien que de veras pinta va a decir, no, pues que es más bonito con su papel y con sus pinturas, pero pues yo le sé a esto. Y por eso, pues, para mí lo mero bonito es esto. Sí, los surcos tienen su ciencia. La distancia, cómo das el paso entre unos y otros, cómo los caminas para no hacer un reguero de tierra, por dónde te metes, por dónde te sales. Claro que lo más bonito es ya cuando ves ya la planta bonita, madura. Sobre todo porque uno le ha seguido el crecimiento. Entonces es que te das cuenta si has hecho las cosas bien, si tomaste buenas decisiones, si limpiaste bien las semillas, si te salió bien el niño, como quien dice. ¿Por qué es eso? Lo que uno siembra, aunque sea mucho, uno lo debe de sentir. Bueno, al menos yo lo siento como mis hijos. Sí, así, como me daba tanto orgullo ver a mi hija crecer bien, así lo mismo, mucho orgullo de ver a mis plantas crecer bien. Claro que eran muchas y yo sembré la tierra muchas veces en mi vida, pero siempre lo mismo, mis hijos. Ni modo que si ya sientes que son tus hijos, no sientas bonito, no te dé orgullo, no le eches ganas, no te emociones.
de 5 años, así que los invitamos a que nos acompañen en los próximos días. Mañana hay función a las 8 de Casualmente y el domingo tenemos función a las 6 de Loco Amor Viene y a las 9 de Lo Único que Necesita una Gran Actriz. Es una gran obra y las ganas de triunfar, así que pues gracias por venir. Por parte un poquito, sí.